pacientes las enfermedades cerebrovasculares, recordar un poco que esto tiene que ver con enfermedades que afectan los vasos sanguíneos de la circulación. Cuando hablamos de enfermedades que generen cuadros trombóticos, ¿verdad? Hablamos del ictus, que pueden ser los ictus y los AIT, ¿verdad? Accidentes isquémicos transitorios que generan obstrucción, alteran la circulación sanguínea. Recordar un poquitito, ¿verdad? Lo que es la circulación cerebral, las arterias, ¿verdad? Que tenemos la parte, la carótida común, la oftálmica, comunicante posterior, la coroidea, cerebral anterior y cerebral media. La cerebral media, a su vez, anterior, pero mejor dicho, los lóbulos frontal, parietal, tálamo, cuerpo estriado, cuerpo calloso y el extremo anterior de la cápsula interna. Y la cerebral media, los núcleos basales, la ínsula y la superficie cortical lateral. Bien, entonces, cuando hablamos de enfermedades, ¿verdad? Accidentes cerebrovasculares, entonces, dependiendo de la arteria que esté comprometida, vamos a tener las manifestaciones clínicas en el paciente, ¿ok? Entonces, dependiendo del área afectada, el paciente va a tener la clínica. Entonces, por ejemplo, en el curso de un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y la arteria afectada es la arteria cerebral media, entonces recordar un poquitito cuáles son las funciones, ¿verdad?, de las áreas involucradas a esta arteria. Entonces hablamos del control fino de la mano y la cara, el centro del lenguaje, la parte auditiva y también la asociación. Entonces, la cerebral media es funcionalmente como una comunicación o continuación de la carótida interna. Bien, entonces recordar otra vez, tenemos entonces nuestras arterias cerebrales surgen de la subclavia, que entran en el agujero, ¿verdad? La apófisis transversa, continúan hacia arriba, llegan a la arteria basilar y ahí se dividen en las arterias cerebrales posteriores. Y las ramas de la arteria basilar y vertebral, principalmente el bulbo, ¿verdad?, el puente, el cerebelo, la parte posterior, mesencéfalo y el diencéfalo. Y las arterias cerebrales posteriores, las regiones restantes, occipital, inferior de los lóbulos temporales y también cierta región del tálamo. La parte venosa, ¿verdad?, recordar que están también involucrados el cerebral superior y el sistema venoso superficial, ¿verdad?, que estos a su vez drenan, ¿verdad?, para llegar a la dura madre, llegan a los senos durales, penetran al aracnoides. Y recordar que este sistema venoso, ¿verdad?, carece de válvulas. Bueno, esto también, chicos, es muy importante, lo que es la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, así como estuvimos viendo, ¿verdad?, la importancia del flujo sanguíneo, ¿verdad?, coronario, ya vimos la vez pasada la parte renal, ¿verdad?, que la disminución del flujo a nivel renal genera una injuria renal aguda prerrenal. Bueno, la misma cosa también pasa acá en la parte del cerebro. Entonces, normalmente el flujo sanguíneo, ¿verdad?, circula a 750 ml por minuto, que corresponde a una sexta parte del gasto cardíaco, ¿sí? Y la autorregulación cerebral viene a ser una forma en la cual estos vasos actúan o se regulan para mantener estable a pesar de los cambios de la presión arterial sistémica. Y esta autorregulación es eficiente entre un rango de PAM de 60 a 140. ¿Qué quiere decir eso en términos simples?
Quiere decir que si estamos en esa PAM, cuando hablamos de PAM, hablamos de presión arterial media. O sea, que puede regular presiones tan altas de hasta una media de 140 o una media de 60. O sea, esas presiones el cerebro puede regular. Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente tiene una PAM muy alta, entonces ahí ya empiezan a tener los signos, ¿verdad?, de ese estado. Entonces el paciente puede tener deterioro al nivel de conciencia, síncope, cefalea intensa, etc. Pasa lo mismo también cuando está muy bajo, ¿verdad? Entonces generalmente ustedes suelen ver, seguramente, ¿verdad?, los que ya trabajan en salud, cuando él está muy hipotenso, generalmente suele estar más dormido, no está conectado. Entonces, eso es por qué, ¿verdad? Porque cuando hay cierta PAM, el cerebro todavía puede regularse. Cuando supera o cuando es muy bajo, ahí recién el paciente va a tener la clínica. Bueno, también existen otras sustancias que afectan o que pueden tener repercusión en el flujo sanguíneo, como el dióxido de carbono, que tiene un efecto de vasodilatador, entonces puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral, el hidrógeno también, y la concentración de oxígeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una situación, ¿verdad?, de disminución, entonces esto es totalmente comprensible, ¿verdad? Entonces, así como vimos que cuando baja el nivel de oxígeno, el corazón taquicardiza para equilibrar esa baja. Pasa lo mismo, entonces cuando disminuye el nivel de oxígeno, entonces ¿qué hace el cerebro? Aumenta la circulación para poder compensar esa falta de oxígeno, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto a la inervación, está dado por el simpático, que eso puede hacer que se eleve hasta valores muy altos, que hace que se constriñan los vasos superficiales para proteger los más pequeños, que son los que son más lábiles a estos cambios de presión. Bien, en cuanto a la accidente cerebrovascular en sí, tenemos ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Los no modificables, la edad avanzada, el sexo, la herencia o que el paciente ya haya tenido un ACV previo. Y los modificables tenemos, ¿verdad?, presión alta, diabetes, un estado de hipercoagulopatía, policitemia, o los conductuales, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, alcohol, drogas, anticonceptivos, terapia de sustitución, entre otros. Bueno, atiendan acá. Ahora empezamos. Todo era introducción nomás, ¿eh? Bueno, entonces, los accidentes cerebrovasculares, ¿sí?, pueden ser de dos formas. Pueden ser isquémicos, ¿verdad?, que viene a ser una obstrucción o un cierre al paso de la circulación en un área determinada, o puede ser hemorrágico, que corresponde a un sangrado, ¿ok? El más frecuente es el isquémico, ¿sí? Dependiendo de la causa, que hizo que ese vasito se llegue a cerrar o a comprometer, existen otra clasificación, ¿verdad? Primeramente tenemos el que es transitorio. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablar enseguida, pero a grandes rasgos es el paciente que hace una clínica, tiene pérdida de la fuerza, tiene dificultad para hablar, si tiene una manifestación clínica de una ACV, pero en la tomografía, en la resonancia no hay nada. Ese es un evento isquémico transitorio, ¿sí?
Después tenemos si es aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, criptogénico u otros. Y el hemorrágico puede ser si sangra dentro del parénquima o subaracnoide, ¿verdad? Alrededor. Bueno, y acá tenemos un ejemplo bastante esquemático donde habla, ¿verdad?, de los sitios más frecuentes de anomalías arteriales y cardíacas que pueden causar un ictus isquémico. Entonces, chicos, ¿por qué es muy importante conocer esto? ¿Para qué? ¿Para qué a mí me sirve? Saber de qué la causa o qué tipo de ACV tuvo el paciente. Para el tratamiento y por sobre todas las cosas, ¿para qué? Para evitar que vuelva a tener, claro, ¿verdad? Porque el manejo, atiendan acá, el manejo del ACV isquémico en general es el mismo. Ahora, lo más importante es identificar por qué le pasó eso para que no le vuelva a repetir. O si no, van repitiendo. Bueno, entonces, empezamos. Puede ser que el paciente tenga un estado, ¿verdad?, un aterotrombótico, una aterosclerosis intracraneal, o sea, que se forme una placa aterosclerótica, un paciente dislipidémico y se cierre. O que el paciente tenga placas a nivel de la carótida y esta placa embolice. ¿Sí? Ahí se va. Placas, ¿sí? Estenosis, ese es muy, fisiopatológicamente, yo te digo, atiéndame acá, que también es muy interesante. Bueno, entonces tenemos el tema de la carótida, hay dos formas que puede producir ACV. Uno es que el paciente tenga una placa y esa vaya embolizando, ¿sí? Se desprenda y vaya. Y la otra es que el paciente tenga una placa tan grande, que cierre la luz. Entonces el paciente hace ACV por un hipoflujo, exactamente. Y ahí, también. Entonces, dos caminos, la causa. Tratamiento, ¿qué ustedes dicen? ¿Qué hay que hacer en ese paciente? ¿Ah? ¿Qué le van a hacer? No. Goteo de vitamina D. No. ¿Qué van a hacer? Tratar la placa, ¿verdad? O sea, le van a hacer su tratamiento, su ACV, sus medidas de cerebro agudo, le van a compensar. Sí, ahí está, justamente, ahí vas a mandar con un vascular y él va a decidir si es un tratamiento quirúrgico. Hoy en día se hace también embolectomía por vía endovascular, etc. Ahí depende ya del médico, ¿verdad? Después tenemos si tiene una placa en el callado, si tiene un émbolo. ¿Cuál era la valvulopatía que podía producir esto? Ahí está. ¿Quién soy? ¿Qué válvula este es? ¿Qué válvula es? Mitral, muy bien. ¿Cuál? Que esté muy... Realmente los dos, pero ¿cuál es el que es más peligroso? ¿Que esté muy cerrado o que esté muy abierto? Cerrado. Una estenosis. ¿Por qué? Miren acá. Acá, si hay una estenosis, el flujo no va a pasar, ¿ok? Se va a dilatar tu aurícula, ¿ok? Al dilatar la aurícula puede producir FA. ¿Y la FA qué forma? Émbolos. ¿Entienden? Sí, no, más o menos, verdadero o falso. Y después otro es que el paciente tenga un trombo en el ventrículo izquierdo. Causas. ¿Por qué el paciente va a tener un trombo en el ventrículo izquierdo?
Opción A, tomó un trombo, tragó y se fue al corazón. Opción B, tuvo un infarto masivo, una hipoquinesia global, entonces forma trombos. Opción C, el trombo se produjo porque se goteó vitamina D. Así va a ser la final, digo, no. No. Faltó. A, B o C. Ay, por favor, ¿verdad? Bueno. No me asusten. Atiendan. Por ejemplo, un paciente que haya tenido un infarto masivo o que tenga una cariopatía estructural o que tenga un daño y el corazón ya no se contraiga, entonces el corazón ya no se contrae y solamente así, como si fuera que no tiene una contractilidad efectiva. Entonces eso favorece también trombo y ahí trombo, pues ACV. En fin, ya vieron las causas. Empezamos entonces ahora. El isquémico entonces es una obstrucción, ¿verdad? Por un trombo, por un émbolo. Este es súper interesante, este tema. Para que se despierten, gracias a la persona que hizo. Existe un área que se llama penumbra. La penumbra viene a ser, es como durante la evolución que rodea al área de muerte celular, es una banda isquémica que tiene una perfusión mínima. Es como, son células que reciben menor flujo sanguíneo. Es como si fuera que un tejido que, dependiendo del tratamiento, es potencialmente recuperable. Y que si no se trata, probablemente también va a afectarse, ¿verdad? Entonces el AIT, como mencioné, es un cuadro transitorio, hay un déficit neurológico, pero en este caso la clínica revierte y en los medios de imágenes también no se manifiesta. Después tenemos el aterotrombótico, ¿verdad? Que viene a ser la presencia de placas ateroscleróticas que van a estar ocluyendo ciertas partes de la circulación, y el infarto es el resultado de una trombosis aguda. Generalmente estos pacientes suelen tener como afasia y amaurosis fugaz, que vamos a ver enseguida qué significa. Después tenemos otro tipo que son los infartos lacunares, que son cuando se afectan los vasitos pequeños, ¿sí? Pueden ser por causa de una embolia, una hipertensión, un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad, una vasculitis, anomalías hemáticas, intracraneales pequeñas y vasoespasmo. Y estos no suelen provocar afasia o apresia, producen más bien cuadros motores. Después tenemos el ictus embólico, que justamente tiene que ver cuando ocurre el paso, ¿verdad? El viaje de un émbolo al cerebro, y también suelen afectar las arterias más pequeñas. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga un infarto y que haga un trombo en el ventrículo, aneurisma, un ateroma en el arco, una FA, una estenosis mitral o una endocarditis. Eso también es importante, o sea, también pueden causar. Después tenemos el hemorrágico, ya que tiene que ver con la ruptura de un vaso, puede ser intraparenquimatoso o a nivel del espacio subaracnoideo. La hemorragia cerebral es abrupto, ¿verdad? Cuando la persona está activa. Esto siempre, ¿verdad? Tener en cuenta por eso a las cefaleas, ¿verdad? La cefalea, así como hablamos hace rato justamente. En el curso de una persona conocida migrañosa, vas a ver, es mi cuadro clínico, va para su medicación. Lo mismo también en el contexto de la cefalea tensional, el paciente va a referir, tengo un dolor acá, me aprieta. Ahora, ¿cuándo tener miedo a la cefalea? La cefalea que puede ser una hemorragia es la peor cefalea de su vida. O sea, el paciente va a decir, no, este dolor yo nunca tuve antes,
yo estaba, que el paciente va a referir que estaba bien y que de repente nomás empezó a tener un dolor intenso. Ese, por ejemplo, esa clínica sí nos debe llamar la atención y en ese caso esa es una cefalea que requiere, ¿verdad? Sí o sí hacerse una tomografía, porque eso pues es el dilema de siempre, ¿verdad? ¿Cuándo hacer una tomografía en el curso de una cefalea? Todas las cefaleas tomografía, porque sabemos la parte de prueba. Entonces, cuando el paciente refiere ese antecedente, la peor cefalea de su vida, y más todavía si tiene signos de focalidad, hay focalidad. ¿Qué es focalidad? Focalidad es lo que estaba hablando, que tenga dificultad para hablar, dificultad para articular las palabras, que no puedan, que entienda lo que le decís, pero que no pueda responder, que no responda, que vos le decís tu nombre y te dice dónde vive, así. Esos son signos de focalidad. O como tal, la focalidad motora, que no pueda mover la mano, que no pueda mover la pierna, que tenga dificultad, afectación en la musculatura, ¿verdad? Entonces son focalidades, se llama eso. Entonces acá vemos lo que viene a ser las formas de presentación del ACV, ¿verdad? Puede ser un hematoma epidural, subdural o intracerebral. Bien, acá vemos entonces el hematoma subdural, ¿verdad? Entre la dura madre y la aracnoides, ¿verdad? Acá también vemos el hematoma, la herniación, ¿verdad? Transtentorial, en este caso afecta la tienda del cerebelo, y acá vemos el hematoma, ¿verdad? Cómo va afectando. Esto, por ejemplo, chicos, voy a aprovechar y ya voy a hablar. Entonces, en el curso de un ACV isquémico, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser el tratamiento isquémico? Hay que quitar el coágulo, perfecto, ¿verdad? Entonces, reperfusión, súper bien. Entonces, el manejo es, si tenemos, ¿verdad? Hoy en día ya hay el código ICTUS, acá en Paraguay tenemos, ¿verdad? Que se hace también trombolíticos. Así como se tiene el infarto, también se hace trombolítico, ¿verdad? O en el caso de que estás en un hospital que cuenta con un área de neurointervencionismo, se hace la trombectomía para que el paciente pueda recuperar y quede sin ninguna secuela, ¿ok? En el curso de un ACV hemorrágico, justamente ahí va a depender del tamaño del sangrado. Si es un sangrado pequeño, puede ser un manejo conservador, tratar los factores de riesgo, controlar la presión, pero como vemos acá en la imagen esquemática, si hay un sangrado importante que desvía la línea media, ya tiene conducta también quirúrgica, ¿sí? Así eso a grandes rasgos. Año que viene van a profundizar más, pero para que tengan idea. O sea, acá vemos un hematoma epidural con áreas de contusión en el contexto de una hemorragia subaracnoidea. Entonces la hemorragia, ¿verdad? Puede causar hemiplegia también, vómitos, cefalea intensa, que puede causar muerte o coma. Ay, perdón. Generalmente tienen esa. Hija de mí.
Bueno, entonces la hemorragia subaracnoidea también existe otra causa, ¿verdad? Que es secundaria, por ejemplo, a un paciente que tenga un aneurisma o que ya tenga una predisposición, una displasia, coartación de aorta, aterosclerosis, hipertensión o también por tabaquismo o alcohol. Como les dije, ¿verdad? El paciente va a referir, ¿verdad? Un dolor, justamente como dice la compañera, la cefalea típica previamente, colapso, signo de irritación meningia, edema. También pueden haber aumento de la presión y la clínica del ictus. El diagnóstico mediante la tomografía y para identificar al aneurisma ya con estudios más detallados, resonancia, angiografía o angiografía por tomografía. Tratamiento, ahí dependiendo del área, habrá quirúrgico. Las complicaciones son una hemorragia, el vasoespasmo, una disfunción hipotalámica, que el paciente tenga hidrocefalia o que quede con convulsiones, ¿verdad? Una epilepsia secundaria. También otras causas de sangrado tenemos las malformaciones arteriovenosas, ¿verdad? Que justamente eso genera el paso, ¿verdad? De la sangre de la circulación arterial a la venosa, que obviamente puede hacer que genere la ruptura a ese nivel. Entonces, la sangre desviada del sistema arterial que maneja altas presiones va a un área de baja presión, entonces esto genera la hemorragia. La misma cosa, cefalea, hemorragia, dependiendo del área, convulsiones, déficit, afectaciones visuales, hemiparesia, deterioro mental y afectación del lenguaje. Diagnóstico también, tomografía, resonancia y el tratamiento va a depender del área. Cirugía por vascular o conservador. Bien, justamente como les había hablado, entonces, ¿de qué manera se pueden presentar la clínica de un paciente que esté sufriendo un accidente cerebrovascular? Entonces, el paciente puede, como les dije, ¿verdad? Dependiendo del área que esté afectada, va a tener la clínica que va a ser repentina, bien focalizada y generalmente un solo lado. Entonces, el paciente va a tener una caída facial, puede tener debilidad en los brazos, disartria, amaurosis, pérdida de la visión, hemianopsia, se refiere a una disminución del área visual, afasia, incapacidad para entender las palabras, ataxia, dificultad para la marcha. Y en el caso del AIT, el paciente se recupera de forma inmediata. Y acá tenemos un lindo cuadro, hermoso, especial para la final. Sí. Entonces, donde vemos, ¿verdad? La arteria comprometida, el área afectada y la clínica que va a tener el paciente. Entonces, dependiendo del área, la clínica del paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cerebral media, que es una de las más afectadas, el paciente puede tener hemiplegia. ¿Qué es hemiplegia? Hemiplegia es pérdida, ¿sí? De la función motora. Plegia. Hemi, un lado. O sea, hemiplegia. Cara, brazos, también se puede afectar la parte sensitiva. Estado de conciencia, no puede mover los ojos, también no puede mover el ojo al lado contralateral, paresia y también inestabilidad. Entonces, acá, como les dije, dependiendo del área afectado, entonces el paciente va a tener la clínica, ¿verdad? Inicialmente el paciente va a tener debilidad. Ahora, ¿qué pasa? Por eso es tan importante
la parte de fisioterapia para estos pacientes, porque si no se realizan puede tener hiperreflexia y espasticidad, o sea, se va a quedar duro y más difícil recuperar. Entonces, ¿qué puede tener el paciente? Caída del pie, paresia, lenguaje mal articulado, Babinski y también afectación, rotación externa. Ese sería esto. Así. Como si fuese que hace como un marcha en gancho. ¿Verdad? Ese es el paciente secuelar de ACV. Entonces, también la parte cognitiva, ¿verdad? Hemiplegia, conductual. Cuando vayan a sus prácticas van a ver, generalmente el paciente se pone más agresivo, intolerante, o sea, todo eso por el ACV. Pérdida de memoria, apraxia, agnosia y depresión. Entumecimiento, hormigueo, dolor, parestesias, disestesia, que es la afectación de la sensibilidad. Hemianopsia, quiere decir que no ve el campo visual, se ve afectado, ¿sí? Entonces hacen en los exámenes neurológicos. Y también puede tener ceguera monoocular. La afasia y disartria, ¿verdad? Disartria quiere decir que el paciente tiene dificultad para articular las palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área, la arteria comprometida, puede afectar la irrigación de los músculos de la faringe, paladar, labios o boca. Y la afasia es cuando la persona en el curso SOCB presenta una incapacidad para comprender, integrar y expresar el lenguaje. O sea, no entiende lo que se le dice, ¿sí? Afasia. Y esto corresponde, ¿verdad?, generalmente a la arteria cerebral media. Bueno, la afasia también puede ser receptiva, ¿verdad?, o expresiva, si es fluida, cuando es forma espontánea, la no fluida, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el área de Broca, principalmente la parte frontal dominante. Y luego tenemos ya la afasia fluida cuando tiene que ver ciertas áreas específicas. Por ejemplo, si la persona no puede entender el lenguaje de los demás o comprender algo escrito. Anómica es cuando facilidad para encontrar palabras específicas y conductividad es cuando hay una repetición alterada, sustituciones de letras a pesar de la buena comprensión y fluidez. Nosotros siempre nos hacíamos ante la facultad bullying con estas cosas, ¿verdad? En fin, el diagnóstico hoy en día está totalmente prohibido eso. El diagnóstico es con él, obviamente, en el examen físico completo. Obviamente, esto tiene que ser ya año que viene van a estar viendo el examen neurológico completo para evaluar la fuerza, el lenguaje, campos visuales, la marcha, para poder evaluar, ¿verdad?, la arteria comprometida. Y obviamente importantísimo los estudios de imágenes para la conducta. En este caso la resonancia es superior frente a la tomografía para el diagnóstico definitivo y también nos pueden ayudar las técnicas de ecografía, ¿verdad?, para evaluar el flujo a ese nivel. Tratamiento, ¿verdad?, dependiendo de la causa, si es un isquémico, ¿verdad?, con trombolíticos, acá evaluar las contraindicaciones para trombolítico. Y luego antiplaquetario, anticoagulante si es en el curso una paciente con FA, por ejemplo, ¿verdad?, endoprótesis si es por patologías de la carótida y todo lo que esto es muy importante, la rehabilitación para que el paciente quede sin secuelas o si se queda con secuelas
lo menor posible. Y en el hemorrágico va a depender si es quirúrgico o no, ¿verdad? Ya sea un clipaje, una cirugía abierta, etc.